Sin embargo, mientras la observaba, pensó que no estaría mal esperar hasta la mañana siguiente para llamar e informarle de su éxito. Inko se estremeció al sentir otro toque, hasta la tarde siguiente. Por supuesto, Chitose tendría que decidir los siguientes pasos. Contactar con Izuku y asegurarse de que el contacto fuera constante. Pero eso sería para después. Esta noche, iba a disfrutar. Y a disfrutar también de Inko. Al otro lado de la mesa, Inko sabía que ya casi había terminado. El postre estaba servido, y si Chitose cogía un poco del glaseado de chocolate de uno de los pastelitos, se lo untaba en los labios y la besaba, estaba bastante segura de que no solo la dejaría, sino que ella le correspondería. Porque, caramba. Esta noche le había demostrado que echaba de menos el contacto físico. Sentía cada nervio ardiendo donde Chitose la había tocado, y que se asombrara si no era una sensación increíble. Esta mujer, Inko ahora lo sabía, sabía cómo tocar a alguien. El problema era que Inko estaba casi segura de que había desperdiciado su oportunidad de obtener respuestas a sus preguntas, porque a diferencia del plan que tenía para hacer que Chitose se pusiera a sus pies, ella era la que jadeaba y tenía calor. Todos sus intentos fallaron en pasar de las fases de conversación trivial, ya que antes de que pudiera sumergirse en cómo Isashi podría estar conectado con ella, buscar pistas sobre cómo Izuku podría estar conectado, o algo sobre todas esas personas de la cena, se pondría demasiado nerviosa después de que Chitose hiciera algo para dejar en claro que, aparentemente, esta no era la comida que esperaba esa noche. Esta noche había sido un completo fracaso. Y dado que su otro yo había bromeado sobre lo que implicaría el fracaso, esperaba alguna broma. O algún comentario sarcástico. Cualquier cosa. Pero en algún momento, mientras se llevaban los platos vacíos de la cena y traían los nuevos de postre, Nensouki empezó a pasearse, con la cabeza girando y la mirada escudriñando la sala. Inko conocía esa mirada. Durante toda su campaña contra la Yakuza, tenía esa mirada casi cada vez que se miraba al espejo. Paranoica e inquieta. Lista para que algo, cualquier cosa, saliera mal. Esa era la mirada que tenía Inko cuando estaba lista para que la Yakuza descubriera quién los había estado matando y la persiguiera. Nensouki estaba buscando al enemigo. Cuando los pensamientos de Inko se concentraron, Nensouki habló. Algo no está bien. La paranoia de Nensouki, la paranoia de Inko, provenía de un simple hecho. Chitose no había respondido porque sentía que ella dirigía el restaurante. Esa extraña cosita, clavada en la nuca de Inko, un pequeño trozo de hielo que la mantenía lo suficientemente fría como para no perderse por completo. Un vistazo aquí. Un tic en los ojos allí. Inko podría imaginarse a Nensouki caminando y observando la habitación, pero era ella misma quien llevaba a cabo el acto. Cuanto más miraba, más cautelosa se volvía Nensouki. Luego, nerviosa. Ahora, parecía dispuesta a dejar de fingir y matar a alguien. No importa cuánto tenga acorralados a los cocineros, al personal o al maldito dueño de este lugar. Lo cierto es que esta mujer prácticamente se ha subido a mi mesa como una stripper. Eso debería haber llamado la atención. Los ojos de Inko tiemblan, pero no es así. La gente solo está comiendo. Chitose bajó la mirada mientras se comía una cucharada de natillas de canela. Inko se tomó un segundo para mirar a su alrededor con la mayor sutileza y rapidez posible, confirmando que quienes veía solo estaban comiendo. Como si nada fuera de lo normal estuviera sucediendo. La gente rica suele ser rara. Quizás cuando llegas al punto de poder pedir comida aquí, sueles ocuparte de tus propios asuntos. Lógico, pero despectivo. E Inko no sobrevivió a Bespin siendo despectiva. ¿Guardaespaldas? Apuesto a que debe tener algunos que la siguen. Quizás para no llamar la atención, tiene a algunos que actúan como comensales. Si son suyos, quizás por eso no reaccionan. Nensouki se ponía nerviosa en la cabeza de Inko. Podía sentir su ritmo. Oía los murmullos de trampa y estupidez. Inko fingió saborear un bocado de pastel, cerró los ojos y hizo lo que la ayudó a matar a tantos yakuza cuando estaba superada en número y armamento. De hecho, Chitose me trajo a un restaurante con varias estrellas Michelin con muy poca antelación. Desde que llegamos, me dio la sensación de que ella llevaba la voz cantante, con el personal, los gerentes y, sin duda, los chefs. Durante toda la noche, bueno, ambos hemos estado coqueteando tan abiertamente que la gente debería estar mirándonos boquiabierta o intentando no mirarnos con torpeza. Pero no es así, al menos los que yo veo. Así que probablemente sean guardaespaldas.
Lo cual tiene sentido, supongo, pero no tenía ninguno en el centro comercial, ¿verdad? ¿O quizá también estaban escondidos entonces? Inko intentó recordar todo lo que había notado. ¿Cuántas personas no habían prestado atención? ¿Cuántas parecían apartar la mirada? ¿Cuántas parecían no importarles? Y también está la otra cosa, pensó Inko con una repentina paranoia creciente. El nerviosismo de Nensouki la estaba invadiendo. Chitose no nos consiguió una mesa sin más. Si no me equivoco, habría tenido que conseguir mesas para todos. Lo cual parece una locura. Pero claro, en aquellos tiempos, por tan poco tiempo. Inko sí que lo hacía. Cuando lideraba su asamblea legislativa y controlaba Bespin, podría haber conseguido fácilmente asientos para ella, sus amigos y algunos otros en cualquier lugar. Claro, no había muchos sitios a donde ir, pero si quería algo, lo conseguía. No se trata solo de alguien con dinero moviendo influencias. O con poder para chantajear. Chitose tiene autoridad. Inko recordó lo que había pensado el otro día. Que ahora no tenía sentido que Isashi buscara gente de la isla para rehacer la MLA. Debería buscar gente con dinero e influencia. Al menos así lo haría ella ahora. ¿Ella es diputada? Lanzamiento de moneda. No hay posibilidad de que siga a Isashi. En serio. Entonces. ¿Entonces? No lo sé. Necesito averiguar qué está pasando ahora mismo. Cuando Inko terminó su bocado de pastel, su antiguo yo fue quien dejó los cubiertos. Todo este plan era totalmente contrario a su forma de hacer las cosas, y le había explotado en la cara. Pero iba a recuperar el control. Y el primer paso para eso era averiguar exactamente dónde se encontraba en el restaurante. Parecía que todos los que la veían esperaban el coqueteo, así que no reaccionaban. Así que la antigua Inko decidió. Hagamos algo que genere una reacción. Tras asegurarse de que su plato estuviera en su sitio, Inko empezó a inclinarse sobre la mesa, como Chitose ya lo había hecho tantas veces. Entonces, un breve destello rojo rodeó el brazo de Inko, antes de que lanzara un potente golpe de Fajin que hizo crujir el aire. Tomura chasqueó la lengua contra los dientes, haciendo un chasquido molesto. Me gustaba más cuando no podías hablar. El Nomu siseó. No me importa. Quiero lo que es mío. Tomura lo despidió con un gesto. Es demasiado arrogante ahora mismo. Quizás una paliza lo haga entrar en razón. Si después de eso es demasiado tonto, Tomura se encogió de hombros. Bueno, el mundo está lleno de gente que quiere verlo todo arder. Yo puedo jugar. Había algo profundamente inquietante al escuchar esa risa retorcida, pero no provenía de la cabeza del gnomo, sino de abajo, hacia su abdomen. La desconexión era antinatural. Mientras el Nomu y Tomura intercambiaban ideas, Ochako y Katsuki apenas estaban asimilando que, fuera lo que fuese, podría ser incluso más peligroso que los Nomus con los que se habían topado antes. Las armas biológicas enormes e insensibles daban miedo. Pero de repente, tener una conversación, y aparentemente sentirse insultado y mareado, era un miedo que te hacía cambiar de opinión. El plan de Ochako de apresurarse hacia el Nomu de repente se sintió como una de las peores ideas que había tenido, y Katsuki no estaba dispuesta a darle una mierda cuando cambió su peso a una posición mucho más defensiva, ya no luciendo como si estuviera a punto de correr hacia la cosa. Oye, cara redonda. Katsuki no iba a admitir que le costaba un poco hablar después de oír a esa cosa. ¿Qué demonios hiciste para enfadar a esa cosa? ¿Cuándo una de estas cosas casi te rompe el cuello? Ochako levantó la mano y se tocó la garganta. Había uno en Ciudad Osu, pero, no era este Nomu. Era amarillo y tenía alas. No dio más detalles, pues no estaba segura de cuánto podía. No tenía ni idea de cómo estaba conectado este ser con aquel por quien había luchado para salvar a Izuku. ¿Y tú? Sabe tu nombre. ¿Cómo? A diferencia de anteriores intercambios bruscos, esta pregunta carecía de la contundencia de una acusación. Era más pánico y miedo reprimidos lo que la impulsaba a preguntar. Katsuki no lo sabía, y odiaba no saberlo. De hecho, odiaba no saberlo, más de lo que le daba el susto de muerte el Nomu parlante. Oye. Monstruo encapuchado. ¿Qué cojones quieres? ¿Y cómo demonios sabes mi nombre? Ochako se quedó boquiabierto. ¿En serio? El Nomu giró la cabeza hacia un lado, mirando a Katsuki de reojo. Siempre con apodos. Siempre más listo que listo. El Nomu sacudió la cabeza mientras reía. ¿Ahora soy Or?
Hop. Giró aún más el cuello, de modo que miró a Katsuki al revés. Soy Hop. Mi nombre ahora. Oh, mira, hiciste un amigo, dijo Ochako con expresión seria a pesar de sentirse cada vez más nerviosa por todo lo que escuchaba. ¿Qué demonios está pasando? Katsuki estaba nervioso, con espasmos y sudoroso. No mejoró su aspecto cuando el recién nombrado encapuchado empezó a avanzar lentamente hacia ellos. Oh, te conozco. Oh. La boca con colmillos se ensanchó en una sonrisa. Sabía quién eras antes de que te debilitaras tanto. Se deslizó hacia adelante. Incluso mientras sus piernas lo tiraban, su torso permaneció cerca del suelo, una terrible serpiente avanzando hacia su presa. Antes de que dejes que ese inútil de Deku te gane. Ochako levantó la cabeza de golpe mientras Katsuki fruncía el ceño. No sabes nada de mí. Así que lárgate de tus tonterías. ¿Cómo sabe esta cosa sobre Bakugou y Deku? Ochako intentaba atar cabos, consciente de que Katsuki parecía cada vez más desquiciado. Fuera lo que fuese, lo estaba afectando. Usaba a Izuku para sacarlo de quicio. No solo hablaba, sino que usaba una estrategia. Lo cual era aterrador. Te conozco. Hot casi parecía mareado. Los tres le demostrábamos a ese patético gusanito que pertenecía a la tierra. Siempre nos divertíamos mucho dándole una paliza. Katsuki apretó los puños con un crujido en los nudillos. Eras tan fuerte entonces. Pero ahora, tan débil. Más débil que Deku. Más débil que yo. Me pregunto si Center Parte es más fuerte que tú ahora. ¿Parte central? Ochako parpadeó. No había oído ese nombre desde la secundaria. Yubi era uno de los chicos que siempre acompañaba a Katsuki. Podía estirar los dedos. No había ninguna razón para que este Nomu supiera quién era. De hecho, no debería saber nada de esto. Los Nomu eran armas nuevas que habían aparecido hacía apenas unos meses. Pero esta cosa hablaba como si ya hubiera existido. Bakugou, ¿cómo sabe de Yubi? Katsuki no se veía bien. Respiraba con dificultad y parecía a punto de estallar. No parecía tener el control, un estado en el que Ochako nunca lo había visto. Incluso en sus momentos más desquiciados y violentos, siempre se controlaba. Ahora, sin embargo... No sabes una mierda, gritó Katsuki. Levantó el puño y se señaló con el pulgar. ¿Crees que me voy a asustar porque me buscaste? Claro que lo harían. Los débiles como tú necesitan cualquier ventaja para intentar vencerme. ¿Crees que solo porque descubriste que Deku y yo tenemos una historia, me vas a molestar? Para nada. ¿Crees que solo porque sabes algunos nombres me vas a asustar? Cualquiera puede buscar parte central, Deku. Hot se irguió repentinamente, con los brazos extendidos, de modo que ahora se alzaba sobre la pareja. De su espalda, dos alas dracónicas negras surgían de su piel, extendiéndose para proyectarlos a su sombra. Otro par, más grande que el primero, crecía tras sus enormes extremidades delanteras y luego un tercer par, más pequeño que los anteriores, tras las traseras. La piel alrededor de su cuello se desplegó, aplanándose como la capucha de una cobra, dejando su rostro al descubierto. Su cabeza era estrecha y encajada. A un lado de su cabeza, estaba el cerebro expuesto que todos los Nomu tenían, con dos estrechos ojos amarillos hundidos en la materia gris. Donde se esperaría ver una boca, había una máscara de gas metálica, que parecía estar fusionada con la piel negra del monstruo. Su risa vertiginosa se convirtió en una carcajada desquiciada. Nos divertíamos muchísimo juntos. Quiero volver a divertirme. ¿No te acuerdas? Ochako reconoció el rostro del Nomu al instante. Ya lo había visto de cerca una vez, en Ciudad Osu. No era exactamente igual, pero esa máscara lo decía todo. Con las alas, aunque ahora tuviera más, y lo que había dicho antes sobre romperle el cuello, Ochako lo supo de repente. Es el Nomu de Ciudad Osu. Ochako no dudó en absoluto de que el Nomu de entonces y esta capucha eran el mismo. ¿Pero qué demonios le pasó? La última vez que lo vi, Deku te quemó hasta las cenizas, siseó Ochako, sintiendo de repente que le dolía el cuello al recordar cómo la había estrangulado. Tomura resopló. Mocoso lo dejó hecho polvo. Quemarte toda la piel habría matado a cualquiera, pero supongo que el Dog lo hizo de una pasta más resistente. Simplemente no moría. Así que lo dejó como nuevo. Bueno, mejor que nuevo, supongo. Depende de si te gustan las armas silenciosas o no. Las implicaciones eran inquietantes. Los Nomu ya eran aterradores. Que pudieran mejorarse no era algo en lo que quisiera pensar.
En ese momento, la lucha o la huida estaban arruinando su toma de decisiones. Una parte de ella ansiaba apoderarse de Tomura. Pero la otra, su instinto de supervivencia, le gritaba que, fuera lo que fuese estaba fuera de su categoría. Odiaba que la mejor conclusión a la que podía llegar ahora mismo fuera correr a buscar ayuda. Pero necesitaban más gente. Las clases y los profesores estaban dispersos. Ella y Katsuki necesitaban reorganizarse. ¿Tsubasa? A Ochako le tomó unos segundos darse cuenta de que quien había hablado era Katsuki. La voz era demasiado baja, demasiado cargada de conmoción y horror para ser suya. Pero cuando se giró para mirarlo y vio su estado, Ochako sintió un nudo en el estómago. ¿Bakugou? Esas alas, conozco esas alas. Katsuki tragó saliva. Esas son las alas de Tsubasa, pero murió. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par mientras miraba de Katsuki a Ob. Estuve en su funeral. Fue un accidente de coche, se salieron de la carretera. Sus padres, su abuelo era el único que quedaba. Tsubasa, ¿por qué tienes sus alas? Katsuki se estaba quedando sin aire. Resollaba las palabras, ahogándose mientras su mundo se ponía patas arriba. Ochako lo agarró por los hombros y lo sacudió. Oye, te necesito aquí. Al no tener el efecto inmediato que buscaba, le dio una bofetada. Bakugou. Necesitaba que Katsuki tuviera la cabeza bien puesta o morirían. Porque por mucho que lo odiara, no podía simplemente irse y dejarlo. Escúchame. Ya nos preocuparemos de cómo consiguieron el don de tu amigo después. Ahora mismo. Odd soltó una carcajada a carcajadas, e incluso Tomura se rió entre dientes. Los héroes probablemente lo tengan todo resuelto, pero no les dijeron, niños, lo que realmente son los Nomu. Fue realmente gracioso ver que ni Ochako ni Katsuki lo reconocían. El Doc es un genio loco, pero ni siquiera él puede crear vida de la nada. Es como Frankenstein, necesita piezas para construir sus monstruos. Dale al Doc un buen lienzo y podrá armar obras realmente horribles. Tomura señaló a Odd con los pulgares. Los hospitales y las morgues son solo cestos de ofertas de segunda mano. Tomura retiró la mano y se encogió de hombros. Gracias a Dios vivimos en un país que prefiere la cremación. Nadie se molesta en comprobar quién o qué tipo de ceniza se pone en esas urnas. Realmente no debería haber sido una sorpresa para ninguno de los dos adolescentes. Pero el verdadero horror al darse cuenta de lo que era exactamente Nomu en ese momento fue una crueldad especial. Porque ahora Katsuki tenía que lidiar con dos terribles verdades. O bien habían robado a su viejo amigo de una morgue y su cuerpo había sido usado como partes para este monstruo, o bien lo habían secuestrado de un hospital y había estado vivo todo este tiempo, sufriendo horrores hasta que solo quedó. Tomura había usado a Frankenstein como ejemplo del hombre responsable de la creación del Nomu. Katsuki había visto esas viejas películas de terror americanas. Sabía cómo el loco había cortado y unido diferentes partes del cuerpo. Y ahora solo podía ver a su viejo amigo, aún el jovencito gordo que era cuando jugaban, en una mesa de operaciones, con el cuerpo descuartizado, las extremidades removidas, y su rostro con los ojos abiertos y la boca desprovista de la mandíbula abierto en un grito silencioso y aterrorizado mientras la máscara se fundía en su lugar. Y el rostro de Katsuki reflejó el terror que su propia imaginación le infligía. Y fue entonces cuando Oda atacó, lanzándose hacia Katsuki con un grito alegre y espeluznante. Katsuki respondió de la misma manera. Gritando sin previo aviso ni plan, Katsuki comenzó a disparar una explosión tras otra, enviando a Ochako en espiral por el suelo y obligando a Tomura a retroceder unos pasos. Ood interceptó las explosiones, pero solo para poder atravesarlas y menos para proteger al líder de la Liga de Villanos. Las explosiones que habían derribado a Ochako y la habían apartado, Ood las acortó sin esfuerzo para llegar a Katsuki. Ood rió mientras avanzaba, arqueando la cola sobre su cuerpo, y el extremo puntiagudo golpeó con crujidos y golpes. El extremo puntiagudo destrozó el suelo y los árboles, dejando profundos cortes con cada pasada. El apéndice prensil chasqueó como un látigo de acero, crujiendo con cada golpe mientras Oda atacaba a Katsuki desde múltiples ángulos, obligando al chico a retroceder, presa del pánico, incluso mientras luchaba por atacar. Ja. Soy más fuerte. Yo. Con un aleteo, Odd se impulsó. Acortando distancias, o desviándose bruscamente. Acercándose poco a poco a Katsuki, quien en ese momento estaba causando más daño al bosque circundante que a su enemigo.
Sus explosiones no eran simples ataques, sino esfuerzos desesperados por contrarrestar la inesperada velocidad que le otorgaban las alas de Or, lanzándose hacia atrás para mantener cierta distancia. Mientras Ochako se apresuraba a levantarse, no tuvo tiempo de reprender a Katsuki por el repentino ataque. Apenas levantó la cabeza, antes de lanzarse de nuevo al suelo cuando una bola de fuego pasó justo donde estaba, convirtiendo un árbol en humo y aserrín. Siseando mientras se quitaba los escombros de la cara, se dio cuenta de que al menos ahora, con Katsuki lidiando con Or, podía concentrarse en Tomura. Pero no se atrevía a enfrentarlo. Porque en los pocos segundos que vio la pelea entre Odd y Katsuki, supo que el pesado constante estaba en problemas. No estaba luchando. Se agitaba presa del pánico, haciendo explotar todo mientras retrocedía en línea recta. Ochako sabía que su explosión le otorgaba una movilidad increíble junto con su poder destructivo, pero Katsuki no la usaba. Simplemente hacía explotar cosas. No luchaba con inteligencia, y siempre luchaba con inteligencia. Realmente le hizo ver lo jodida que estaba la situación. Y a pesar de cuánto deseaba destrozar a Tomura, Ochako sabía que si le daba la espalda a Katsuki, él moriría. Joder. Dios. Maldición. Ochako corrió tras la pareja, recogiendo lo más cercano y pesado que pudo. Oye. Tú también luchas contra mí. Ochako arrojó los restos de uno de los troncos de árbol explotados hacia Odiseo mientras este lo apartaba con la cola, rompiendo la madera en astillas. Ahora mismo, su atención seguía centrada únicamente en Katsuki, y ella iba a arreglarlo. Estás hablando un montón de mierda del tipo al que Deku dejó carbonizado la última vez. Bakugou al menos pudo salir airoso de sus peleas con Deku. Puedes decir lo mismo. Ood detuvo su implacable avance hacia Katsuki. Su cuerpo se tensó antes de que su cabeza girara como un látigo restallante, golpeando la cola contra el suelo. Espuma y saliva goteaban de entre sus dientes mientras gruñía furioso. Eso. No contaba. Yo no estaba. Se supone que tu creador es un genio loco, ¿verdad? ¿Y entonces por qué creó a una Nomu tan zorra como tú? Ochako vio que Ood temblaba, pero lo más importante era que Katsuki parecía haber recuperado el equilibrio. Aunque, por cómo resoplaba, aún no estaba listo para irse. Mejor que mantuviera su atención. Sí, el Nomu contra el que peleó Olmig Tenelus fue mucho más aterrador que tu lamentable trasero. Puta. Oh, Ood se estaba enojando. Bien. Ochako le hizo un gesto a Ood y luego a Katsuki. Mírate. Aún no le has dicho ni una mierda, ni con ese cuerpo de lagarto y esa maldita cola de escorpión. La saliva salió volando de la boca de Ood, humeando al caer al suelo. Forma dracónica y cola de mantícora, no lagarto y escorpión. Katsuki seguía mirando a Ochako, así que siguió adelante, presionando todos los botones que esperaba que ese cabrón tuviera. Tuviste que tener más dones pegados con cinta adhesiva en tu lamentable trasero para que siquiera valiera la pena. Forma dracónica, cola de mantícora. Lo que sea que te impida ser atacado por la explosión de Bakugou. Y apuesto a que también tienes ese don de super regeneración de cobarde. Yo solo necesito un don para patearte el trasero. Le indicó que se acercara. ¿Te importa ver, cabrón? El brillante plan de Ochako para captar la atención de Ood fue todo un éxito, hasta que Ood, rebosante de odio, empezó a hincharse. Enormes tumores comenzaron a crecer bajo su piel negra, en el pecho, los brazos y la espalda, hasta alcanzar el tamaño de pelotas de playa. Ochako y Katsuki, quienes aprovecharon el momento para acomodarle la cabeza, también notaron de inmediato que los puntos donde Ood se hinchaba estaban de frente a ellos. ¡Oh! ¡Mierda! Ambos se lanzaron a refugiarse justo cuando los tumores se rompieron y grandes trozos del cuerpo de Ood fueron expulsados a gran velocidad. Carne y hueso salieron disparados por los aires como metralla, destrozando los árboles y despejando el área a su alrededor. El cuerpo destrozado de Ood ya se estaba reconstruyendo mientras ambos adolescentes se ponían de pie. Y Ochako se dio cuenta, al ver cómo los músculos y tendones se regeneraban sobre el hueso nuevo, de que además de un don explosivo, Ood sí tenía super regeneración. Bakugou. Gritó Ochako. Golpeadlo ahora, maldición. No estaba segura de si funcionaría. Pero el cuerpo de Ood quedó literalmente destrozado por su propio ataque. Si alguna vez había un momento para intentar superar ese don defensivo que tenía, era ahora. Katsuki respiraba agitadamente, con los ojos abiertos como platos. No le gritó a Ochako por decirle qué hacer, lo cual era terriblemente alarmante.
Pero al menos, le quedaba suficiente ingenio para aprovechar la repentina abertura. Disparándose para acortar la distancia, Katsuki presionó las palmas de las manos contra la cavidad torácica externa, expuesta y rota, de O. Pero no atacó de inmediato. Y por un instante aterrador, Ochako tuvo que preguntarse si siquiera podría hacerlo. Maldición. Katsuki reprimió todos los sentimientos que lo desgarraban. Maldición, Tsubasa. A quemarropa, Katsuki disparó una ráfaga sin importarle el contragolpe. La fuerza lo lanzó hacia atrás, hacia Ochako, quien se apresuró a lanzarse para atraparlo antes de que chocara contra un árbol. Los dos cayeron al suelo, llenos de arañazos y suciedad. Pero vivos. Dios mío. A Ochako le tomó unos segundos comprender lo que sentía. ¿Por qué su cerebro no le encontraba sentido? A pesar de la situación tan caótica en la que se encontraba, era el hecho de sentir a Katsuki temblando lo que la desconcertaba. Está temblando. Y ahora que estaba lo suficientemente cerca y tenía la oportunidad de verlo bien, podía ver lo mal que estaba. Su rostro estaba pálido y sus ojos miraban a todos lados, mirando todo y nada. Si alguna vez había algo que realmente demostraba lo mal que estaban las cosas, era esto. Aaurk, aagrrgl, aaguk, risas húmedas y ahogadas resonaban entre las nubes de humo donde había estado O. Al disiparse, Ochako y Katsuki observaron cómo los restos del pecho de O comenzaban a recomponerse. El ataque de Katsuki le había abierto un agujero en el cuerpo. Ambos vieron a Tomura caminando hacia ellos a través del agujero. Así que el ataque había hecho algo, pero O se estaba recuperando. Pronto, su cuerpo volvió a la normalidad, junto con el resto de su ser. Mierda, maldijo Ochako. Vale, intentaba encontrarle el lado positivo. Vale, su absorción de impactos no es tan fuerte como la del otro Nomu, Olmig tuvo que golpearlo 1.000.000 de veces antes de que llegara al límite. Así que ahora, podemos, Ochako se quedó callada, con el sabor agrio de sus propios intentos. Había algo más que no encajaba. La explosión de Katsuki finalmente lo había dañado, pero el daño no era el adecuado. Había captado un par de cosas de Izuku, como su atención al detalle, y algo en lo que había visto no cuadraba. Estaba destrozado, pero, no parecía, quemado. Oodru no. Para. ¿Me comparas con eso? Siseando, Ood se estiró hasta quedar completamente alto. El don del estúpido Nomu lo convirtió en un estúpido saco de boxeo. Estúpido. Solo absorbe golpes. Inútil, tonto. Absorción de impactos, tonto. Tonto con héroes que pueden prenderte fuego. Tonto con héroes que pueden disparar láseres por los ojos. Tonto. Odd se revolvió, dando patadas en un ataque de ira. El don de saco de boxeo no servía para nada. No puedo devolver los golpes. Dejó de dar patadas y alarmó a Ochako cuando se incorporó de modo que sus 4 manos quedaron con las palmas hacia ella, y un Katsuki que seguía sin estar del todo allí. Pero yo puedo absorber los ataques de esos héroes. Todos, incluso las explosiones. Mi don no es absorción de impactos, es absorción y liberación. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par mientras cada instinto le decía que se moviera. Mierda. Mierda. Hizo flotar a Katsuki y lo levantó, justo cuando oyó un crujido familiar. Saltó a un lado, justo cuando las palmas de O desataron un cono explosivo masivo que evaporó el lugar donde habían estado. Ochako gritó cuando ella y Katsuki fueron lanzados lejos por la fuerza de la explosión. Incluso si no fue un impacto directo, la magnitud del ataque hizo que un impacto directo no importara. No existe tal cosa como un golpe de refilón en una explosión. Ood estaba fuera de sí, riendo a carcajadas mientras se ponía a 4 patas, sacudiendo sus manos humeantes. Ja. Siempre quise hacer eso. Tú seguías atacando y yo seguía absorbiendo, y mira lo que hice. ¿Sabes? Gruñó Tomura mientras se rascaba los oídos. Lo quería vivo, ¿no? Para ver si cambiaba de opinión antes de que saliéramos de aquí. La cabeza de Ood se movió. Si está muerto, entonces no valía la pena la oferta. Tomura se encogió de hombros. Tienes razón, supongo. Luego miró hacia el humo y la oscuridad. ¿De verdad? Al no responder Ood, Tomura le dio un golpe en el costado. Oye. Te hablo. Frunció el ceño al ver que Ood no lo miraba a él, sino al horizonte. De repente, se estremeció y Tomura lanzó un grito de alarma cuando Ood replegó su ala y lo envolvió con su cuerpo. Abajo.
Odd solo tuvo la oportunidad de gritar su advertencia, justo antes de que el cielo nocturno se dividiera en dos. Hay un dicho sobre los planes en la guerra. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. La liga de villanos se había dividido, dispersado y atacado a sus objetivos. Y durante varios minutos, para los dos líderes del ataque, todo marchaba bien. Aún quedaban pasos por dar antes de lograr una victoria completa, pero, para Lady Nagant y Quimera, la operación marchaba bien. Eso fue hasta que un rayo de luz líquida se disparó de repente a través del cielo e iluminó todo el bosque con una luz verde esmeralda. Y ensordeció a todos mientras rugía como si se hubieran encendido los hornos del infierno. La luz se disparó en línea recta hasta impactar contra la ladera de una montaña que rodeaba el valle de las Wild Pussycats. Durante varios segundos, la luz redujo a cenizas los árboles y las rocas se vaporizaron por el calor. Lady Nagant, desde su posición de francotiradora, siseó ante el calor que la azotó. Estaba a 1 milla de distancia, pero aún podía sentir el calor infernal desde donde se encontraba. Giró su rifle, con la vista puesta en la mira, intentando averiguar qué demonios producía esa luz, cuando de repente la fuente del ataque se retorció, y el haz se giró, arrastrando el extremo de la luz por la ladera de la montaña. Giró rápidamente, el haz se extendió formando un amplio cono, pero Lady Nagant ya se movía, con el látigo negro extendiéndose como zarcillos mientras se balanceaba, se escabullía y arañaba entre los árboles al darse cuenta de que su posición estaba justo en el camino de la luz. Estaba a varios campos de fútbol de distancia cuando su lugar fue incinerado, evitando por poco compartir el mismo destino que el cadáver con el que había intercambiado su lugar en el Tártaro. Pero aunque estaba lo suficientemente lejos como para evitar la luz, no lo suficiente como para evitar la enorme explosión que se desprendió de la grieta derretida en la pared rocosa y destruyó la ladera de la montaña. Lady Nagant rodó entre escombros, humo y fuego mientras hacía todo lo posible por no ser aplastada por las rocas del tamaño de una casa que pasaron volando junto a ella. El rayo de luz se desvaneció, dejando un rastro de destrucción a lo largo de una ladera de montaña destrozada y una nube de humo y polvo que se elevó hasta el cielo nocturno negro, una nube en forma de hongo ondulante de horror y destrucción que atrajo la atención horrorizada de héroes y villanos por igual. Tomura se desprendió del cuerpo enroscado de Odd para contemplar la bola de fuego que se elevaba y ahora cubría todo el bosque con una intensa luz naranja y roja. ¿Qué demonios? La pistolera estaba en las montañas. Odd vigilaba de cerca el fuego creciente. Probablemente esté muerta. ¿De dónde demonios salió esa explosión? ¿Quién demonios puede hacer algo así? Tomura quería soltarse de Odd, pero no avanzaba mucho. Para su fastidio, parecía que Odd cumplía sus órdenes de protegerlo a la perfección. Era verde. Tomura tardó unos segundos en asimilarlo, antes de empezar a forcejear por liberarse. Estás acabado. El jefe dijo que si las cosas salían mal, estabas acabado. Odd no le dio a Tomura oportunidad de discutir, mientras extendía sus alas y se aseguraba de que los dedos de Tomura estuvieran alejados de su cuerpo. Antes de que Odd pudiera alzar el vuelo, un repentino crujido y gritos ahogados atrajeron su atención hacia el bosque, que volvía a sumirse en la oscuridad a medida que la bola de fuego se desvanecía. Rió y gritó en la noche. Jugaremos otra vez, Bakugou. Jugaremos y jugaremos hasta que te conviertas en una masa sangrienta. Batiendo sus alas, Odd se elevó hacia el cielo nocturno, volando lejos y llevándose consigo a un Tomura muy enojado. Cuando Ochako ya no pudo verlos, por fin apartó la mano de la boca de Katsuki, siseando al ver que sus dientes dejaban de apretarle la palma. No grites. Tsubasa. Vuelve aquí. ¿No estamos? Ochako explotó y, con Katsuki aún bajo el efecto de su don, lo arrojó contra el tronco del árbol más cercano. El golpe sordo de su cuerpo al rebotar habría sido catártico de no ser por la situación. Y aunque el lanzamiento lo había hecho callar por un momento, Ochako necesitaba que se callara. Así que lo persiguió rápidamente, echó el puño hacia atrás y se lo clavó en la cara con un crujido húmedo. La sangre salpicó la nariz de Katsuki, gotas carmesí flotando en el aire, inafectadas por la gravedad como el resto de Katsuki. La nariz ensangrentada encajaba a la perfección con el chico maltratado y magullado, que aún no se veía del todo bien. Parecía como si se hubiera peleado con un edificio que se derrumbaba. Tenía un ojo morado enorme y múltiples abrasiones de las que brotaban gotas rojas de sangre. Ochako también estaba en mal estado.
Tenía la ropa carbonizada, el pelo chamuscado, cortes en la cara, un labio partido y manchado de sangre, y varias manchas de piel ya se estaban poniendo rosadas por el calor de la explosión. Sin duda, parecía haber luchado contra ese mismo edificio en llamas. Parecía que ambos habían recibido una paliza, porque así fue. Habían perdido la pelea. Aunque Ochako no llamaría pelea a lo que acababa de pasar. Había sido una paliza, de la que tuvieron suerte de escapar. Ochako se acercó, agarró a Katsuki del cuello y presionó su espalda contra la corteza áspera. Escúchame, maldito saco de mierda. Nos acaba de dar una paliza a algo que creo que ni siquiera lo intentó. Si ese gnomo nos quisiera muertos, estaríamos muertos. Acabamos de escapar con vida, así que no permitas que tu ego lo llame de vuelta. Katsuki extendió la mano y agarró las muñecas de Ochako, apretándola con fuerza mientras intentaba quitársela de encima. No había terminado de luchar. Ochako retiró una mano bruscamente, cerró el puño y estuvo a punto de golpearlo de nuevo, pero Katsuki levantó una mano y la presionó contra su pecho. Empezó a salir humo de su palma al tocar la ropa manchada, una advertencia de que si intentaba lanzar ese puñetazo, recibiría un impacto. Ni siquiera empezaste a pelear, replicó Ochako. Con el puño aún en alto, la cara arrugada por el humo que pasaba junto a ella, la sangre goteando por su frente, lo que le indicaba que uno de los golpes en su cabeza era más que un simple verdugón. En el momento en que Shigaraki te provocó con ese gnomo, dejaste de pelear. Te revolviste presa del pánico. Me miraste a los ojos y me dijiste que estabas orgullosa de ese desastre de ahí atrás. El rostro de Katsuki se agrió. Estás hecho un desastre. Y lo siento, de verdad, pero ahora mismo, ser un idiota no le va a hacer ningún bien a nadie. Si ese gnomo, ese encapuchado es tu amigo, entonces... Katsuki escupió un poco de sangre de su boca hacia un lado, y apartó la otra mano de la muñeca de Ochako para limpiar lo que quedara. Fue él. Tsubasa. El rostro de Ochako se suavizó, aunque mantuvo el puño listo para atravesarle el cráneo a Katsuki. Lo siento. De verdad que sí. Pero ahora mismo no puedes hacer nada. Y si te matan intentando hacer una estupidez, no podrás hacer nada más tarde. Katsuki frunció el ceño. ¿Qué coño se supone que haga después? ¿Qué demonios, Bakugou? Pero ahora mismo, te necesito aquí. Shigaraki y Tsubasa se fueron volando, pero aún hay otros villanos atacando. Ochako odiaba a Katsuki. Lo odiaba, pero ahora mismo sabía que sus sentimientos no importaban. Necesito que tengas la cabeza clara. Eres el rival de Deku, ¿verdad? Bueno, no puedes llamarte así si uno de los dos no lucha con inteligencia. Te necesito inteligente. Katsuki entrecerró los ojos. Ochako estaba presionando el botón Deku, una forma infalible de enfadar al otro chico. Pero estar enfadado era algo natural para Katsuki. No esta estupidez de pánico e incontrolable que acababa de ver. Como había estado, eso lo mataría. ¿Viste esa luz, verdad? Esa luz verde, insistió Ochako mientras Katsuki volvía a mirarla con enojo. Deku acaba de volar una montaña. Deku acaba de hacerlo. La única forma de que pudiera hacerlo era si recargaba su Boric Pire con One for All. Y no lo haría a menos que estuviera en apuros. Katsuki tardó un segundo antes de apartar la palma del pecho de Ochako, que ahora estaba ennegrecido y con trozos de tela cayendo como ceniza. Ese ataque vino desde arriba, dijo con cuidado, recuperando el color lentamente mientras empujaba a Tsubasa y a los horrores que se le unían. No estaba ni cerca del maldito camino. Lo sé. Él tampoco tenía compañero de juego. Lo sé. Quizás por primera vez desde el ataque, Katsuki vio bien a Ochako. Se mantenía a flote. Allí estaba, criticándolo por entrar en pánico, y estaba a un mal pensamiento de hacerlo ella misma. Katsuki sabía que Ochako protegía ferozmente a Izuku. Sabía que él también era la razón, pero eso no venía al caso. Ochako se tomaba su papel en serio. Como la mejor amiga de Izuku. Como miembro de su círculo íntimo de One for All, y ahora que él era su novio, todos sus sentimientos e instintos debían de estarle gritando que corriera a ayudar a Izuku. Mierda. Katsuki estaba juntando todas las piezas. Izuku estaba solo. Izuku no estaba en el camino donde estaba el resto de la clase. Probablemente Izuku acababa de llevar su Boric Pire, un don extremadamente autodestructivo con el que tenía muy poca experiencia, al nivel más alto. Todo esto en conjunto no pintaba un buen panorama. Estoy fuera de onda, así que solo entiendo la imagen ahora.
Mejillas rosadas probablemente lo juntó todo en el momento en que vio la maldita luz. No podemos ir a salvar el triste trasero de tu novio si vas a quedarte ahí fingiendo que vas a volver a golpearme. Ochako soltó el aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo y finalmente se apartó. Cuando juntó los dedos para dejar caer a Katsuki al suelo, se dio cuenta de que le temblaban las manos. Joder. Se aferró las manos con fuerza. Porque ahora que había dejado atrás todo el ataque, su mente tuvo un momento para pensar en los peores escenarios que antes no había podido imaginar. Había visto lo que le pasaba a Izuku si se excedía con su fuego. Y lo que había visto minutos antes era mucho peor que Osu. Joder. Necesitamos, Todorokio. Oh, Dios. Todos los demás. Y Miko. Tsu. Todos están ahí fuera. Y Kota también. Ochako apretó las manos con más fuerza, recordando que de donde venía esa luz estaba terriblemente cerca de donde había visto a Izuku perseguir a Kota antes. Katsuki se llevó la mano a la nariz y le dio un tirón doloroso, confirmando que no estaba rota. Se presionó el pulgar en un lado y sopló, limpiando primero una fosa nasal y luego la otra. Primero encontramos a Esner de mierda y luego nos preocupamos por los primeros auxilios que necesitará. Ochako se quedó helado. Ahora mismo sabemos dónde está Deku, pero debemos darnos prisa o podría moverse antes de que lo alcancemos. Katsuki señaló hacia la pequeña colina de donde provenía la explosión. Así que vamos directo allí. No podemos preocuparnos por encontrar a otras personas en este bosque ahora mismo. Ochako bajó las manos, respiró hondo y apretó los puños, haciendo crujir los nudillos. Creo que la luz venía de donde Kota se escondía. Deku lo siguió la otra noche. Katsuki chasqueó la lengua. Joder. Eso explica por qué estaría lejos de los demás. Claro que corrió por el niño después de que la señora de los gatos le rogara que corriera al campamento de esa manera. Ese mensaje telepático no era de esos que se olvidan fácilmente. No provenía de un héroe que le decía a un transeúnte que corriera. Era una tía que gritaba para que su sobrino se pusiera a salvo. Katsuki y Ochako se miraron. Y con breves asentimientos, ambos se lanzaron a través del bosque, hacia el lugar de donde provenía la luz brillante. Ja. Mira eso. Fue una buena idea venir aquí después de todo. Kota había estado observando el caos desde su escondite en la cima de la colina, demasiado aturdido para hacer lo que su tía le había rogado y huir. Y mientras permaneció allí inmóvil como una estatua, no se dio cuenta de que ya no estaba solo. No vio al gigante, envuelto en una capa andrajosa y con una máscara plana y blanca como el hueso, caminando hacia él hasta que habló. Su voz era cruel y retorcida. Kota se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par, y el intimidante villano siguió caminando hacia él. Vea bien la carnicería. Y algo para abrir el apetito. Hizo crujir los nudillos. Se supone que estamos enviando un mensaje. Bueno, nada lo hace mejor que un animal atropellado de poca monta. Dio otro paso y Kota cayó hacia atrás. Intentó seguir moviéndose, pero sus brazos y piernas se habían paralizado por el miedo. Me va a matar. Tía Shino. Mamá. Papá. Que alguien venga, por favor. El hombre levantó una mano sobre su cabeza, apretada en un puño. Kota. Solo para girarse justo cuando varias rocas enormes se estrellaron contra él como balas de cañón, explotando en polvo y fragmentos de roca, ocultando al villano en una nube mientras Izuku aterrizaba entre él y Kota. Inmediatamente se giró para encarar al chico aterrorizado. Corrí aquí tan rápido como pude. Necesitamos llevarte al campamento. Vamos, te llevaré y. Eres tú. El grito le dio a Izuku la advertencia justa para girarse y levantar una barrera cuando una de las rocas aún intactas que había lanzado salió despedida repentinamente de la nube de polvo. El impacto de la piedra le hizo zumbar los oídos. No es que tuviera tiempo de preocuparse por eso. Al asentarse la nube de polvo, la capa hecha jirones del villano fue arrojada a un lado, olvidada al caer al suelo del bosque. Fragmentos de la máscara del villano fueron lo siguiente. Así que, mientras salía, Izuku y Kota lo observaron atentamente. No, él no. Muscular, el monstruo que, el cuerpo de Kota cedió al desplomarse en el suelo. Izuku no necesitaba oír nada más. Podía llenar los vacíos. Ja. No lo puedo creer. Eres tú de verdad.
Muscular era un hombre grande, corpulento y musculoso, con cabello corto, de punta y rubio rojizo, y un pequeño ojo negro. El ojo, donde una gran cicatriz le cruzaba el lado izquierdo de la cara, estaba hueco salvo por un anillo protésico, donde debería ir un ojo de cristal. Izuku supuso que se lo había sacado de la cabeza durante su ataque sorpresa. Ese vacío era inquietante. Como una ventana abierta al alma de este villano. Toda la mierda con la que tuve que lidiar. Toda la planificación y las reglas que Shigaraki quería que siguiera, pero todo valió la pena. Mi gorilla. Ay, he estado esperando esto. Aunque el rostro de Izuku se ensombreció al mencionar a Tomura, no tuvo mucho tiempo para concentrarse debido a la inmensa sed de sangre que emanaba de este monstruo y a toda la locura que salía de su boca. ¿Ha estado esperando? ¿Qué significa eso? Izuku estaba confundido, pero no tan distraído como para no saber qué hacer en ese momento. No había subido a luchar. Había venido a rescatar a Kota. Kota. Súbete a mi espalda. Voy a... Fibras musculares crecieron de la piel de Muscular, agrandando su brazo derecho, que clavó en la pared rocosa a su lado. Flexionándolo, arrancó trozos de roca y se los lanzó. Izuku volvió a levantar su barrera cuando las rocas se estrellaron contra ella. Está bien, no quiere que me vaya. Bien. Izuku extendió la mano hacia atrás, sujetando la barrera con una, mientras que con la otra agarraba a Kota con su don. Esto se va a sentir raro, pero no te muevas. Te voy a bajar por la ladera de la montaña. Kota no tuvo oportunidad de aceptar nada antes de sentir que la ropa se le apretaba y lo levantaban del suelo. Izuku se apresuró a bajar a Kota al suelo del bosque, pero... Oh, no. Digo que el niño se quede. Muscular arrancó más piedras, pero en lugar de lanzarle los escombros a Izuku, se giró y, para su horror, los arrojó todos hacia Kota. Izuku inmediatamente lanzó su barrera para interceptar las rocas, a la vez que tiraba de Kota de vuelta a la cornisa. Pero con su barrera ahora protegiendo a Kota, y su atención desviada para asegurarse de que regresara lo más rápido y seguro posible, Izuku era un blanco abierto. Muscular se lanzó hacia adelante y lanzó su puño musculoso hacia la cara de Izuku. Izuku apenas levantó los brazos, One for All cobrando vida, para bloquear el golpe con ambos antebrazos. El golpe le provocó oleadas de dolor agudo en los brazos y la fuerza del golpe hizo que Izuku se deslizara hacia atrás, mientras hundía los zapatos con desesperación para no caerse del borde. O peor aún, chocar con Kota. Cuando finalmente pudo detenerse, estaba a solo unos centímetros de Kota. Gruñendo, Izuku señaló al villano. Si quieres pelear conmigo, pelea conmigo. Deja a Kota fuera de esto. Al carajo con eso. El chico se queda. Muscular rió. Nunca dije que quisiera pelear contigo. Más músculos comenzaron a crecer sobre el cuerpo del hombre, aumentando su volumen hasta casi doblar su tamaño. Me uní a este desastre para poder matarte. Que le den a toda la mierda de la liga de villanos. Que le den a lo que dijo Shigaraki o esa voz de la tele. Estoy aquí por una razón, y es para matarte a golpes. Muscular sonrió con los dientes apretados como un loco desquiciado. Y si estás distraído preocupándote por el chico, mejor para mí. Algo oscuro empezó a bullir en el interior de Izuku mientras miraba con odio a Muscular. El mundo a su alrededor se oscureció a medida que veía cada vez menos de todo lo demás y solo al monstruo frente a él. Cada pensamiento oscuro, cada susurro furioso proveniente de lo más profundo de su mente, cosas que Izuku había intentado y luchado por mantener alejadas de su mente, se hacían cada vez más fuertes. Un zumbido de alas de abeja le decía a Izuku que se soltara y que por fin alguien pagara por todos los horrores que se había visto obligado a vivir. Todo el dolor. Todo el sufrimiento. Que estaría bien lastimar a este monstruo. Muscular ahora se alzaba sobre Izuku mientras acortaba distancias lentamente. Y no creas que me olvidaré de él y te perseguiré si corres. Si te vas, lo partiré en dos. Y llevaré su cuerpecito en mi mano como un títere de calcetín. Grieta. Izuku gritó al lanzarse y estrellar el puño contra la cara de Muscular. Clavándole los talones en la clavícula, Izuku agarró un mechón de pelo con una mano, sujetándose a la cabeza de Muscular, luego retiró el puño, con chispas verdes danzando sobre su cuerpo, y lo clavó en la cara de Muscular una y otra vez. Gritaba con cada golpe mientras se lanzaba contra el villano con desenfreno. Esto no fue inteligente. Esto no fue valiente. Esto no fue heroico. Esto era simplemente Izuku queriendo lastimar a alguien y aprovechándose al máximo del universo que le daba a alguien que podía lastimar. Grieta. Grieta.
Grieta. Grieta. El instinto de supervivencia lo obligó a agarrar con fuerza el brazo de Izuku antes de que pudiera lanzar otro puñetazo. Ja, ja, ja. Izuku se quedó atónito al ver a Muscular sonriéndole, con el labio roto y la nariz sangrando, pero ni de lejos tan mal como Izuku hubiera deseado en ese momento. Mi turno. Saltando hacia atrás, Izuku esquivó por poco el ataque, mientras Muscular le azotaba las manos. No produjo la onda expansiva que All Might había provocado cuando hizo algo similar durante los exámenes finales de Izuku. Pero Izuku estaba seguro de que lo habrían convertido en pulpa de todas llenas. Muscular saltó tras Izuku, con los puños estrellados contra el suelo, mientras Izuku se veía obligado a esquivar para no ser aplastado. Era como luchar contra un All Might trastornado. Pero a diferencia de su prueba, Izuku no tenía un compañero que lo ayudara. ¡Ah! Los gritos de Kota estaban cerca. El pobre chico entró en pánico e Izuku se dio cuenta de que esquivarlo solo estaba permitiendo que Muscular se acercara a quien se suponía que debía proteger. Ni un paso atrás. Izuku gritó y se lanzó directo hacia Muscular. Aprovechando la oportunidad que le ofrecía el villano, Izuku asestó un golpe tras otro, inyectando más y más One for All en sus puños con cada golpe. 5%. 8%. Al 10%, con diminutas líneas rojas que comenzaban a extenderse por su piel como grietas en el cristal, el golpe provocó una sacudida en el brazo derecho de Izuku como si un martillo le golpeara el hueso de la risa. Izuku estaba llevando su cuerpo al límite. Cualquier golpe más como ese, y algo se rompería. No dejes que eso pase. ¿Le has hecho demasiadas promesas a Ocha? Si eso es todo lo que tienes, entonces voy a matar al chico ahora mismo por diversión. Muscular levantó las manos, apretándolas para golpear a Izuku como un martillo. Las delgadas líneas rojas se oscurecieron y empezaron a crujir bajo la piel del brazo derecho de Izuku en respuesta. Muscular atacó justo cuando Izuku gritaba: Detroit Smash. Izuku vio negro al lanzar un puñetazo con toda su fuerza. Sintió un dolor agudo y punzante, pero Izuku se impuso y clavó el puño en los músculos desarrollados por su don del villano. Las fibras se desgarraron y explotaron mientras Muscular era lanzado hacia atrás. Izuku apretó los dientes, siseando por el dolor que le subía por el brazo, pero al menos la piel no estaba destrozada y el brazo no estaba ennegrecido por el impacto. Izuku se consoló pensando que, para terminar la pelea y proteger a Kota, solo había tenido que romper un poco su promesa. Entonces Muscular aterrizó de pie. El villano musculoso se rió a carcajadas mientras se levantaba a varios metros de distancia, pasándose una mano por los músculos destrozados de sus abdominales. Hilos de fibras musculares colgaban del punto de impacto, pero para la creciente ira de Izuku, nuevas fibras ya estaban creciendo para reemplazar las dañadas. Chico, tienes que aprender a no predecir tus golpes. Muscular se tensó los músculos de la cintura, e Izuku vio que parecían más gruesos ahí que en el resto. Si sé dónde vas a golpear, no me vas a hacer nada. Más y más fibras comenzaron a crecer por el resto de su cuerpo, igualando el grosor de lo que había usado para protegerse. Y si eso es lo mejor que tienes, estás acabado. El ojo de Muscular bajó la vista hacia el brazo de Izuku. Al ver cómo los músculos se contraían y el puño de Izuku estaba cerrado, supo que el puñetazo le había hecho daño. Detroit Smash, ¿eh? ¿Te crees All Might? Menudo chiste. La mente de Izuku estaba a 1000 por hora. Lo había puesto todo en ese puñetazo y no había derribado al hombre. No tenía el brazo destrozado, pero estaba seguro de que no podría lanzar otro. Estaba su brazo izquierdo, pero si eso no funcionaba, ¿cómo se suponía que seguiría luchando? Su psicoquinesis no iba a ser efectiva allí. E Izuku no estaba seguro de que su... ¿Por qué? Gritó Kota. ¿Por qué tú? ¿Por qué tienes que ser tú? Muscular frunció el ceño y volvió su atención hacia Kota. Te llevaste a mamá y papá. Te los llevaste. ¿No fue suficiente? Gritó Kota e Izuku hizo una mueca. El destino decidió ser especialmente cruel con Kota. Lo obligó a enfrentarse al monstruo responsable de destruir su vida. No tocará a Kota, se juró Izuku. No. Lo tocará. Muscular giró el cuello, haciéndole crujir. Niño. He matado a tanta gente. ¿Qué te hace pensar que me importan tus padres? Izuku se quedó sin aliento al oír algo tan horrible, mientras Kota señalaba la cara de Muscular. Eran Baterose. En las noticias dijeron que te echaron después de que te hicieran eso.
No tienes ni un ojo por su culpa. Izuku lo fulminó con la mirada y esperó a que Muscular finalmente lo reconociera. El villano extendió la mano y se rascó la cicatriz. Sus dedos recorrieron la prótesis antes de encogerse de hombros. No. No me suena. Lo verdaderamente aterrador para Izuku era que no creía que el hombre mintiera. No había ningún recuerdo en sus ojos. Ningún recuerdo del valiente esfuerzo de los padres de Kota por repelerlo a costa de sus propias vidas. Podría haberse burlado de ellos. Decir algo como que habían muerto por nada desde que escapó. Algo. Cualquier cosa. Pero no decir nada, no recordarlos en absoluto. Eso le pareció especialmente cruel. Kota se atragantó con un sollozo mientras Izuku hervía de ira. Tú. Oh, ahórrate las tonterías de la furia justiciera. ¿Crees que algunos héroes muertos importan? Se crujió los nudillos, cada golpe fuerte y pesado como un martillo en un clavo de ferrocarril. Esto es lo importante. Dio un paso y señaló a Izuku. Primero te mataré a ti. Luego al niño. Luego terminaré lo que Shigaraki no pudo. Encontraré a tu madre y le reventaré a esa gorda como un globo de agua. La sonrisa de Muscular se ensanchó. Oye, voy a reunir a dos familias. ¿No es una mierda? Algo dentro de Izuku se quebró. El zumbido sombrío y la negrura que lo consumía estallaron. Cada pensamiento oscuro. Cada deseo de odio. Todo lo que se asentaba y se cocía en los confines de su alma, apenas hirviendo por Tomura, ahora estallaba en un hervor intenso. Desde lo más profundo de su ser, una voz oscura lo llamó a actuar. Gritó una orden que lo impulsó. Una orden de solo 2 palabras. Quemadlo. Cada respiración hirviente que Izuku tomaba era un bramido que avivaba el fuego en su interior. Más caliente. Más caliente. Más caliente, hasta que lenguas de fuego titilaron con cada respiración y una llama líquida goteó de su boca. Humo negro emanaba de la comisura de su boca y nariz como una chimenea de carbón. El fuego dentro de Izuku seguía creciendo. La ira, la rabia y el odio lo avivaban aún más. Un resplandor verde comenzó a formarse en su pecho, mientras que, sobre él, rojas y furiosas chispas de energía danzaban por su piel. El calor hizo que el aire alrededor de Izuku brillara y danzara, antes de que más humo se uniera a lo que Izuku exhalaba. Su camisa se ennegreció y luego se incendió, ardiendo de un naranja intenso al caer de su cuerpo. Su fuego naranja pronto fue ahogado por el intenso color esmeralda de las llamas de Izuku. Izuku, con los ojos en Muscular, él le devolvió la mirada y miró fijamente a Izuku antes de recordar algo dicho en una de esas